Esto es Viajo 360. En esta oportunidad nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Ministro Piratini, conocido también muy popularmente como Ezeiza. Bueno, de acá vamos a estar yendo a la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy justamente, ¡Wow! y vamos a recorrer esa provincia tan linda del norte como Salta y como todas las provincias de la Argentina, vamos a decir. Así que bueno, atrás mío está el avión, pero bueno, como siempre vamos a llamar a nuestro dron. Dron, por favor. Muchas gracias. Vamos a ubicarnos dónde estamos y cómo vamos a llegar allá. Nosotros nos vamos a dirigir, siempre tomamos referencia a Capital Federal, ustedes lo tomarán en base a donde salgan, pero nosotros desde Capital tenemos 2 horas y cuarto aproximadamente en avión. Una vez que llegan al aeropuerto de San Salvador de Jujuy, de ahí van a tener que recorrer 31 kilómetros aproximadamente en taxi o si alquilan auto para poder llegar a la ciudad, ¿sí? Si van en auto, que acá viene, bueno, pero frenámelo antes del auto, te dije que... Bueno, perdón. Si van en auto, van a tener que recorrer 1515 kilómetros aproximadamente, van a pasar por Santa Fe, por Santiago del Estero, hasta después llegar a Jujuy, así que bueno, de ahí calculen más o menos 18, 20 horas por lo menos, dependiendo de las paradas que ustedes hagan y bueno, también en la velocidad que vayan. Así que bueno, muchas gracias, Dron. Nosotros ya vamos directamente a embarcar el avión y nos vemos allá. Vamos a recorrer y vamos a conocer esta provincia tan linda de Argentina. Nos vemos. Ok. Bueno, y llegamos a San Salvador de Jujuy. Señoras y señores, estamos en la plaza principal, pueden mirar un poco alrededor, yo voy dando vueltas y mientras doy vuelta me voy a presentar. Acá tenemos a Claudia, guía turística. ¿Cómo andás, Clau, Cris? un gustazo. Mucho gusto. Muchas gracias. Buen día. Buen día, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, vamos directamente a contar a la gente, como es habitual acá en Viajo 360, la historia, ¿sí?, del lugar de San Salvador, pero para eso nos ponemos en blanco y negro. Director, por favor, listo, no estás muerta, no te pasó nada, es parte del show. Por favor, contanos un poco cuándo arranca la historia de San Salvador, la principal historia. Bien, primero en principal, bienvenidos a nuestra ciudad. Para arrancar, decirte de que acá donde vos estás pisando hoy este suelo, nosotros los jujeños decimos que aquí nació la patria. Wow. Seguramente te preguntarás por qué. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Bien, ese es solamente un inicio. Sí, si querés te voy contando un poquito acerca de este sitio emblemático para todos los jujeños, sobre todo por los acontecimientos ocurridos hace muchos años en Jujuy, en la historia de nuestro pueblo. Y bueno, qué mejor que compartirlo con vos en esta oportunidad que llegaste hasta acá, así que bueno, muchísimas bienvenidos gracias a todos. Bueno, para eso vamos. Primero que son hechos que fueron a nivel importante, a nivel nacional, digamos. Exactamente, a nivel nacional. Vamos caminando para allá y nos vas contando. Dale. Vamos. Belgrano cuando llega a Jujuy trae una bandera, que es la bandera que hoy nos distingue, ¿sí? La bandera nacional celeste, blanca y celeste. Luego de haberla mostrado a todo el pueblo de Jujuy y sobre todo al Ejército del Norte, la traslada a nuestra iglesia matriz, donde es bendecida por manos de un sacerdote de Jujuy, cariñosamente conocido como el canónigo Gorriti. Ese acontecimiento reunió a todos los pobladores de aquella época y este cuadro, esta obra que se encuentra en el interior de la iglesia, representa esto, a lo que aconteció en ese momento, ¿sí?, con la bendición de la bandera nacional. Clau, cuánta historia, qué rica la historia que tiene San Salvador de Jujuy, pero dejémoslo ahí para que la gente también venga y conozca mucho más. Dale, ¿no? Vamos Muy bien, sí. Vamos a ponerlo, vamos a la actualidad, volvemos a color, así la gente también disfruta un poquito de los colores. Que tiene y contame un poquito acá, ¿a qué distancia estamos de la calle principal, que es la peatonal que tiene San Salvador, y más o menos cuáles son las arterias principales que tiene? Bien, bueno, nosotros, como les decía, antiguamente era la calle Real, acá tenemos lo que es la actual calle Belgrano, ¿sí?, que nos conduce, si nosotros continuamos, aproximadamente son solamente 2 cuadras, acá lo que tiene Jujuy una característica.
las calles muy angostas, todo muy pequeño, porque así somos. Van a poder llegar a lo que es la peatonal Belgrano, ¿sí? Que solamente comprende el tramo de una sola cuadra, donde también podemos disfrutar de todo lo que es el comercio. Shopping, ¿verdad? Tenemos un shopping acá sobre la calle Belgrano también, que ha sido inaugurado hace muy poco, que le da otra distinción a la ciudad como un centro de compras nuevo, con escaleras mecánicas, algo que no solía ocurrir en Jujuy, ver este tipo de edificios de esas características, así que bueno, tenemos un poquito de todo. De todo, gastronomía. Gastronomía regional, principalmente en nuestros restaurantes, ¿sí? De acá muchos emprendedores cuentan con su propio establecimiento gastronómico y sobre todo lo que nos destacamos en Jujuy es la gastronomía regional. No solamente hay que ir al norte, acá en nuestra ciudad tenemos varios restaurantes que tienen esa característica de ofrecer a nuestras visitantes, sobre todo, deleitarse también con estos platos típicos de Jujuy. Clau, escuchame, vamos a mostrarle a la gente otro punto ¿Bien? También interesante. Buenísimo. Se quedan ahí y nosotros nos vemos allá. Dale. Vamos, bueno, Clau, y acá estamos en una de las partes recreativas que tiene San Salvador, ¿no? Que pueden hacer actividades acá. ¿Cuáles son las actividades y dónde estamos? Bueno, estamos en el Parque Civi, un parque muy nuevo, fue inaugurado hace muy poquito. Como verán, ya se puede disfrutar de todos los beneficios que tiene este parque. Que acá la gente puede ver el mapita sí, ahí tenemos el plano de toda la extensión, recorre aproximadamente 3 kilómetros, tenemos bicisendas para aquellos que les gusta todo lo que es la actividad física, al aire libre. Vamos recorriendo los Tenemos las caminerías, sobre todo los parques. Qué lindo que está acá para correr, para hacer running, para hacer, como dijiste, bici. Exactamente. Hay juegos para chicos. Hay juegos para niños, juegos adaptados, porque también es un parque accesible. Y acá, ¿sí? Clau, está el río. ¿Qué río es? Ese es el río, uno de los ríos principales que recorre la ciudad, que es el río Civi, por eso el nombre del parque, que es el protagonista principal, ¿sí? Que muchos años formó parte de una reserva natural de la ciudad y bueno, hoy ha tenido mayor protagonismo, tiene gracias a toda la creación y la transformación que tiene este sitio con todo lo que es las nuevas caminerías, los parques, los nuevos accesos. Espectacular. Y Clau, aparte de este parque lineal, la gente que más puede recorrer dentro de San Salvador, que son bastante lindos lugares. Como sitios naturales tenemos otro muy interesante también, lo que es nuestro Parque Botánico Municipal, que se encuentra en el barrio Los Perales. Tenemos más de 80 especies de aves para los amantes del avistaje de aves. Suelen recorrer mucho este parque, también cuenta con... Las imágenes del parque y demás, sí, para que la gente cuenta pueda con ver. senderos, ¿sí? 3 senderos adaptados, se recorre aproximadamente 30 minutos. Es pleno contacto con la naturaleza del lugar y bueno, todo el contacto de estas especies que podemos encontrar durante el ascenso. También al finalizar el parque botánico, el recorrido, tenemos un imponente mirador, ¿sí? De toda la ciudad. De todo San Salvador, es hermoso, ¿sí? El paisaje principalmente y bueno, hablando de paisajes también tenemos unas termas a muy pocos kilómetros de la ciudad. Sí, a 19 kilómetros, se puede acceder también en servicio de transporte urbano, pueden ir en colectivo y tenemos aguas con propiedades curativas, lo que son las aguas termales, donde hay establecimientos adaptados que te permiten que el visitante o la persona que llega pueda hacer uso de estas aguas termales. Así que muy interesante la vista también panorámica. Que me contaste y hay mucho más por contar. Hay mucho más por Pero contar. dejémoslo ahí. Dale. Vamos directo de vuelta a la plaza. Vamos a la plaza. Dale. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, Clau, y acá estamos en otra parte de la plaza. Tenemos atrás la Casa de Gobierno, ¿verdad? Así es, bueno, nuestra Casa de Gobierno y sobre todo, principalmente, lo que observamos, Claro, acá hay dos banderas. Tienen, de un lado está la bandera nacional argentina y del otro hay una bandera blanca. ¿Qué significa y qué importancia tiene acá para Jujuy, digamos, esa bandera? Bueno, justamente como te decía en un principio, cuando dije aquí nació la patria, es sobre todo por todos estos acontecimientos ocurridos en el año 1812 que relaciona también al pueblo de Jujuy. Bien. ¿Por qué? Porque un 23 de agosto de ese mismo año, el pueblo de Jujuy tuvo que partir, ¿sí? Lo que se conoce como tierra arrasada, mediante una estrategia de Belgrano para que cuando llegue el enemigo,
a estas tierras, a este lugar, no encuentre nada. ¿Es en serio? De guerra para poder contrarrestar la avanzada realista principalmente. Y cuando llegaron los enemigos acá, ¿qué encontraron? Nada. ¿Por qué? Porque el pueblo no solamente tuvo que partir, tuvo que quemar todas las cosechas, envenenar las aguas, sacrificar los animales, quemar sus hogares. ¿Para qué? Para cuando el enemigo llegara no encontrara nada. O sea, autodestruirse para poder destruir. Wow. Así es, y tuvo que partir hacia el sur, que fue la retirada, la famosa retirada que se conoce como el éxodo jujeño. Es interesante. Gracias. Mientras vos contás, perdón, Clau, la gente Sí. puede ir disfrutando de la fuente. Ajá, esta es la fuente de la Nereida, que fue remodelada hace muy poco también, la diosa de los jardines. Como les iba contando, ¿qué es lo que logra Belgrano con esta retirada? ¿Sí? Que finalmente una primera batalla se realice en Tucumán, 24 de septiembre, donde se gana esta primera batalla, se consigue la primera victoria y al año siguiente se une el general Güemes con la famosa batalla de Salta un 20 de febrero. ¿Qué hizo el pueblo de Jujuy luego de partir? A los meses tuvo que regresar a su tierra y tuvo que levantar todo de nuevo. Pero ¿qué conseguimos con esto? Que Belgrano finalmente consiga 2 victorias y los realistas se rindan en combate. Por eso Belgrano siempre fue muy agradecido con el pueblo. Con el pueblo de por el Jujuy. sacrificio de Y por ese Jujuy, perdón. sacrificio que hace Belgrano manda a crear una segunda bandera. ¿Para quién? Para obsequiarle al pueblo de Jujuy. Por este enorme sacrificio del éxodo jujeño. Que es la que veíamos justamente. Que es la bandera que ustedes ven que flamea Sí, sí. acompañando a la bandera nacional. ¿Por qué? Porque en el año 2015 ha tenido una distinción muy importante de cuarto símbolo patrio nacional. O sea que hoy la bandera nacional de la libertad civil debería acompañar a la bandera nacional. O sea, es casi prácticamente la misma importancia, las dos banderas para Jujuy, lo que representa, ¿no? El valor que tiene y sobre todo, bueno, invitarlos. Esta bandera tiene más de 108 años hoy, desde que Belgrano la ha regalado al pueblo de Jujuy. Es la bandera original porque esta sí tiene más de 30 documentos que certifican que es la bandera que creó Belgrano. Y contamos con un salón, el Salón Dorado, que se encuentra en el interior de la Casa de Gobierno. Le dejo acá imágenes a la gente para Bien. que vaya viendo cómo darle, digamos, un poquito, que tenga una idea de lo que pueden venir, recorrerlo y vivirlo acá. Así es revivir en la historia y conocer sobre todo este sitio emblemático para nosotros a nivel país también por todo el legado que nos ha dejado. Así que bueno, invitarlos a que lleguen a nuestra ciudad en cualquier momento. Nosotros somos anfitriones, los recibimos con los brazos abiertos siempre a todos nuestros visitantes, a todos los que quieran llegar y conocer un poquito más acerca de la historia, la cultura y sobre todo también sitios naturales que tenemos en Jujuy, que ya te voy a estar contando un poquito qué lugares paradisíacos, decimos nosotros, tenemos digamos, a muy pocos kilómetros de Jujuy. La verdad que tiene bastantes lugares para ver y mucha historia de Así es. Argentina. Sí, Bueno, que nos igualmente relaciona Argentina, como pueblo exactamente. nacional, así que sí, es importante. Clau, te agradezco mucho Bueno, por toda un la gusto a vos, explicación. Cris. No, por favor, gracias por la información que nos diste a nosotros y a la gente. Bueno, para muchas que gracias a conozcan. todos y bueno, esperamos que, como dice el refrán, a Jujuy siempre se vuelve y puedan estar con nosotros, aquellos que ya vinieron y los que no, bueno, acá los recibimos. Muchísimas gracias. De nada. A ustedes les digo que si quieren seguirnos en nuestras redes sociales lo pueden hacer a través de Instagram, Facebook, YouTube. Si quieren colaborar lo pueden hacer por Patreon. Toquen la campanita para que les lleguen las novedades. Y bueno, nos despedimos con este cartel, con esta energía viva. Así que yo viajo 360. Y vos, muchas gracias, Clau.